días, buenas tardes. Creo que esto va a ser a las 12:30, o sea que buenas tardes. Realmente estoy muy contento de participar en este seminario de sonografía musculoesquelética. Eh, Gracias a la Socrejal por la invitación. Siempre es un placer cooperar con los hermanos mexicanos y de toda Latinoamérica para mejorar un poquito los niveles de ejecutoria de sonografía musculoesquelética e intervencionista. Eh, yo soy el doctor Francisco Benz Lugal, vengo de República Dominicana. Hoy vamos a hacer una introducción a la ecografía intervencionista del hombro. Si usted está esperando una eh, presentación magistral cargada de términos técnicos y de eh, palabras extrañas, esta no es su presentación. Esta presentación es una presentación que va dirigida básicamente a las personas que quieren aprender, como dicen en buen mexicano, a hacerle. Y vamos a hacer una presentación pragmática, tratando de ir a los puntos básicos sonográficos, a los puntos básicos anatómicos y las técnicas de intervencionismo en el hombro, de las partes más importantes. Como siempre digo en todas mis presentaciones, el uso de la sonografía musculoesquelética en el profesional de la fisiatría que quiere permanecer vigente en el área de ortopedia, en el área de medicina musculoesquelética, tiene que aprender a utilizar la sonografía musculoesquelética sí o sí, porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y si nosotros podemos hacer el diagnóstico más rápido, podemos mejorar los tiempos de diagnóstico y de tratamiento, pues sin duda alguna tenemos una gran ventaja con la sonografía musculoesquelética en la actualidad. Hoy vamos a hablar un poquito de las generalidades del intervencionismo básico del hombro y en general. Vamos a hablar de las estructuras más comunes que intervenimos en el hombro y vamos a darle algunos tips en la medida que vamos presentando los slides con las imágenes anatómicas. Lo primero que quiero hablar es que para hacer una intervención ecoguiada, pues es importante el posicionamiento del paciente, es importante la comodidad del intervencionista o del médico que va a hacer el procedimiento. Y obviamente una de las cosas que yo recomiendo es siempre la posición donde la vista esté frente a la pantalla donde se va a intervenir y obviamente la correcta postura entre el paciente y el médico y obviamente una vista que sea lineal, o sea, que estemos de frente. Cuando ya ponemos la sonografía de lado, mirando hacia un lado, mirando hacia el otro lado, podemos tener, pues, obviamente, errores de posicionamiento de nuestra aguja y podemos, pues, tener errores en el procedimiento y no queremos tener ese tipo de cosas. Fíjense, cuando estamos mirando de frente, estamos viendo la parte anatómica que queremos intervenir, podemos posicionarnos de manera correcta, podemos ver bien la sonografía y obviamente podemos tener un mejor performance, o sea, un mejor desempeño en ese procedimiento. Es importante hablar de la relación del probe o del transductor y de la pantalla. La mayoría de las sonografías tienen una muesca en uno de sus lados, lo que significa es que básicamente ese es el equivalente a otra muesca que trae o una marca, en el caso de nuestro sonógrafo aquí es una M. Eso significa que por el lado que yo entre, donde está la muesca, nuestra aguja va a entrar por ese lado. Entonces eso nos ayuda a saber que todo lo que es derecho, que todo lo que es izquierdo realmente, dependiendo de cómo elijamos el posicionamiento del probe. Si por ejemplo, en el caso hipotético de que la muesca esté aquí en este probe, pues nosotros sabemos que todo lo que está a mi izquierda es izquierdo y que todo lo que está a mi derecha es derecho. Entonces, eso nos ayuda a una ubicación en el espacio. Existen dos tipos de procedimientos en sonografía intervencionista. Uno es el in-plane needling o la entrada en el plano, donde nosotros lo que queremos es, vamos a ver todo el tiempo en nuestro transductor, cuando está paralelo a la aguja, vamos a poder ver
el posicionamiento de nuestra aguja y el avance de nuestra aguja. Una recomendación siempre es nunca rebasar el plano del transductor primero, sino que avanzamos el transductor antes de avanzar la aguja, viendo la punta de la aguja todo el tiempo, porque una de las ventajas que tiene el intervencionismo es que lesionamos pocas estructuras que no debemos lesionar o que no debemos tocar. Entonces, eso es muy importante. El intervencionismo out of plane, o sea, fuera del plano, lo que tiene una ventaja que es una distancia más corta. Probablemente podemos escoger agujas más cortas para hacerlo, pero la desventaja es que no estamos viendo toda la aguja todo el tiempo y tenemos que estar muy seguros de que estamos justamente paralelo a la punta de la aguja con el transductor, y por eso se oblicúa un poco la aguja cuando se va a entrar. Generalmente, fíjense que el transductor tiene una muesca o una rayita en el mismo centro que coincide con el mismo centro de la pantalla. Entonces ahí tenemos una idea de que nuestra aguja, cuando entramos por esta misma, por el centro, va a entrar por el mismo centro de la pantalla. Entonces, vamos a buscar un punto hiperecoico todo el tiempo. Una técnica que le digo a las personas que no están acostumbradas es que tomen una jeringa con un poco de solución salina y básicamente vayan entrando su aguja poco a poco. Cuando no vean la aguja, si no lo ven es porque no están paralelos, pero si la tienen que encontrar, inyectan un poquito de solución salina y cuando ven el goteo de la aguja en el tejido, pues la pueden identificar y así no se pierden. Entonces luego, cuando lleguen al objetivo, cambian la aguja, cambian la jeringa por la solución que vayan a inyectar, el plasma, el ácido hialurónico, y obviamente, bueno, así van a poder llegar de manera mucho más efectiva cuando no se tiene mucha experiencia en este tipo de procedimientos. Otra cosa importante es también la parte de la distancia. Nuestra pantalla tiene una numeración del 1 hasta a veces el 10, el 11 y más profunda todavía. Eso es una distancia en centímetros. Eso nos ayuda a medir, obviamente, a elegir la aguja que vamos a saber. Si nuestro objetivo está aquí en el 2.5, justamente en el centro de la pantalla sabemos que nuestra aguja tiene que ser superior a 2.5 centímetros de dimensión, de largo. Entonces, debemos escoger aproximadamente un 3 para poder llegar al objetivo que estamos viendo. Eso es muy importante. Y ahora vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar del tendón del bíceps, la porción larga. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, en el eje corto de nosotros lo que queremos es visualizar básicamente en axial, pues básicamente una estructura cilíndrica que puede estar en relación con que está en relación con la cabeza humeral, en la corredera bicipital, que es de hecho nuestra marca inicial para comenzar una sonografía en el hombro, y básicamente esa estructura la vamos a ver también en un giro en 180 grados. Vamos a ver básicamente también el eje largo, y en el eje largo vamos a ver que la fibra esté íntegra, que no haya desgarro, que no haya tenosinovitis, y cuando queremos intervenir ese bíceps, generalmente siempre lo vamos a ver lo vamos a intervenir en esta coyuntura del eje axial. ¿Y cómo vamos a lograr? Bueno, aquí fíjense que yo estoy señalando, si lo queremos hacer con el eje corto, o sea que no vamos a visualizar nuestra aguja tanto, sino que solamente vamos a ver la punta de la aguja, pues nosotros entramos paralelo y nuestra aguja va a entrar por el centro del sonógrafo y vamos a posicionarla justamente al lado del tendón y vamos a depositar nuestro líquido o a aspirar también, porque muchas veces hacemos procedimientos para aspirar. Si vamos a hacerla en el plano, o sea, una inyección en el plano, viendo todo el trayecto de la aguja, pues entonces vamos a entrar de manera lateral y vamos a ver, fíjense cómo lo veo aquí, le estoy señalando, vamos a entrar por aquí y vamos a ver todo el tiempo el trayecto de nuestra aguja hasta colocarla por aquí. Siempre teniendo en cuenta que en esa corredera bicipital pasa la arteria circunfleja, hay que tener cuidado con dañarla,
cuando generalmente yo les recomiendo que también pongan el Doppler color cuando vayan a inyectar, para que no hagan daño a estructuras que no necesariamente tienen que ser dañadas. Aquí vemos en esta sonografía, vemos una tenosinovitis del bíceps y vemos como hay una buena cantidad de líquido que está arropando el bíceps. Normalmente lo ideal aquí sería aspirar esa cantidad de líquido que está aquí primero, y luego, si decidimos inyectar alguna sustancia, pues cambiar pues la jeringa, dejando la aguja dentro y posicionada, y entonces procedemos a la inyección. Aquí vamos a ver el tendón del subescapular. El tendón del subescapular, nosotros lo vemos colocando al paciente en la misma posición del bíceps en supinación, pero cuando hacemos rotación externa, inmediatamente al mismo nivel, vamos a encontrar que vamos a ver el tendón en un eje largo, el tendón del subescapular, que está justamente al lado. Entonces vamos a visualizarlo. También podemos verlo en un eje corto, poniendo ya verticalizando el transductor, y podemos ver ese eje corto del subescapular. Aquí, si lo queremos intervenir, fíjense que a mí me gusta siempre hacerlo con el paciente acostado, evita muchas complicaciones de que el paciente se maree, que se sienta mal, incluso le duele menos, menos tensión, menos estrés. Y obviamente mi posicionamiento con rotación externa ahí mismo, y vemos el subescapular. Sí, siempre me gusta inyectar el subescapular en el eje, viendo toda la aguja todo el tiempo, o sea, en el plano. Entonces, fíjense cómo, si entraríamos por aquí, pues inyectamos el líquido o lo que vayamos a inyectar en el tendón, lo inyectáramos aquí. Es una buena forma de hacerlo. Vamos a hablar del tendón del supraespinoso. Yo creo que el tendón del supraespinoso es una de las estructuras que más se daña en el hombro, es la más común, y obviamente tenemos que saber hacerlo muy bien. Aquí tenemos que identificar obviamente las bursas del supraespinoso, la acromio subdeltoidea, tenemos que ver la fibra, la dirección, la inserción en el húmero, y básicamente tenemos que verlo en un eje corto y en un eje largo. Y aquí tenemos, como yo le digo, la imagen que tenemos que buscarla en ese eje longitudinal, que tenemos que ver, se asimila a la llanta de un vehículo, de un carro. Si nosotros vemos que la llanta está pinchada, o sea que está perdiendo el contorno, pues podemos decir que realmente hay un daño en la estructura de ese tendón, y por ende estamos ante un diagnóstico. Pero cuando queremos intervenir este tendón del supraespinoso, podemos intervenirlo generalmente de distintas formas. Aquí vemos, por ejemplo, este caso de una bursitis subacromio subdeltoidea. Si yo quiero intervenir sobre ese tendón, pues elegiría un eje pues en el plano, y entraría, y obviamente buscaría mi muesca, entraría por aquí y depositaría mi líquido, por ejemplo, corticosteroide o algún tipo de sustancia, la depositaría aquí, y pues obviamente ahí tendríamos el efecto de nuestro tratamiento. Cuando tenemos pinzamiento subacromial, que hemos visto que están muy de moda, que ahora se le coloca inyecciones de viscosuplementación, aquí hacemos una maniobra haciendo pues abducción, y vemos si el acromion, que es este que está aquí, está pinchando el supraespinoso lo está pinzando, y básicamente muchas personas le colocan pues viscosuplementación en la parte de abajo para suavizar o mitigar un poquito el pinzamiento transitoriamente, mejorar los síntomas. Pues ¿cómo se hace esta infiltración? Pues básicamente podemos entrar en un eje opuesto a la muesca aquí, en el caso del posicionamiento que tengo yo con el Pro, y entramos y colocamos justamente debajo del acromio, y antes de tocar el tendón del supraespinoso, colocamos aquí nuestro viscosuplemento, y básicamente ese viscosuplemento, en la medida que se vaya moviendo, va entrando a la parte inferior
del acromion y va a lubricar transitoriamente esto. Es un procedimiento muy común que se hace en los consultorios. Aquí vemos, por ejemplo, en esta sonografía vemos ese doble reforzamiento que tiene ese tendón que está en mucha tensión, está enfermo, tiene una tendinitis, una tendinopatía, y básicamente aquí vemos en la inserción del supraespinoso, estamos viendo pues una calcificación. Si nosotros colocamos nuestra muesca del transductor media justamente coincidiendo con la sonografía, podemos marcar en la piel y podemos nosotros utilizar, por ejemplo, ondas de choque y estar seguro de que nuestras ondas están llegando al sitio adecuado y están tocando nuestra calcificación y obviamente están teniendo el efecto que deseamos. Eso es una especie de intervencionismo con marcaje sonográfico porque estamos básicamente utilizando la sonografía para marcar el territorio y saber que estamos aplicando el tratamiento correcto, aunque no hayamos metido una aguja. Es un uso correcto para la sonografía. En el tendón del infraespinoso lo abordamos de esta forma. Generalmente a mí me gusta hacerlo sentado. Muchas veces hay personas que lo hacen de cúbito prono, pero a mí me gusta hacerlo así y básicamente hacerlo en un eje corto. Si entrara en un eje corto, entrara justamente por aquí y la aguja llegaría perfectamente ahí. A pesar de que lo ideal es, en el caso de desgarros y daños específicos, es llegar directamente al lado donde esté el daño tisular y obviamente inyectar ahí. La otra estructura que vamos a ver es la articulación glenohumeral. Aquí estamos viendo la articulación glenohumeral y aquí estamos viendo el labrum y aquí estamos viendo la glenoide. Entonces esa es la articulación glenohumeral. Si nosotros que en esta toma que es larga, es una sonografía extendida en el perímetro de la imagen, pues nosotros vemos también la supraescapular notch o la hendidura del supraescapular. Aquí vamos a ver, pues sin duda alguna, eh, el nervio del supraescapular y eso es muy usado para hacer bloqueos antes de procedimientos que podrían ser muy dolorosos en el hombro porque mitigan un poco el dolor. Generalmente se utiliza el Doppler color para identificar la arteria en la escotadura y justamente al lado de la arteria está el nervio y nosotros podemos inyectar para mejorar el dolor. En el caso de que fuéramos a inyectar para poder llegar a inyectar un visco suplemento o lubricar o algún tipo de sustancia, pues el objetivo sería entrar en eje largo y poder llegar aquí a la articulación glenohumeral. La articulación acromioclavicular, esta articulación es muy común que tenga osteoartritis, que tenga problemas, pues básicamente aquí la vemos, aquí vemos el acromion, aquí vemos la clavícula y aquí vemos pues cómo está la membrana sinovial. Vemos aquí el espacio articular, entonces el objetivo es llegar aquí e inyectar en el espacio. Si nosotros queremos entrar, entramos en un eje largo lateral y podemos ver cómo nuestra aguja va a llegar al espacio y podemos depositar claramente aquí. Aunque parezca muy superficial, esta es una de las inyecciones que más se falla en intervencionismo del hombro y por ende hay que ponerle mucha atención a la técnica porque básicamente así es mucho más fácil hacerla. En el eje corto se tiende a fallar mucho, aunque parezca muy fácil. Bueno, señores, hasta aquí son las intervenciones más frecuentes en el hombro. Espero que en las preguntas podamos contestar algún tipo de duda que tengan y les agradezco mucho estos minutos de atención que nos han dedicado. Muchísimas gracias a todos.